adecuada. Y esto lo vamos a realizar mediante la fórmula de Winter, la cual es la siguiente, ¿no? La presión parcial de dióxido de carbono esperada va a ser igual a 1.5 por el bicarbonato que nos va a dar el LAGA, más 8 más menos 2. Si la presión parcial de dióxido de carbono de la gasometría va a resultar menor a la presión de dióxido de carbono esperada o calculada, se va a diagnosticar una alcalosis respiratoria agregada. Si la presión parcial de dióxido de la gasometría es mayor a la presión de dióxido esperado, se va a diagnosticar una acidosis respiratoria agregada. Si la presión parcial de dióxido de la gasometría va a ser igual a la presión de dióxido esperado, esta se va a considerar una acidosis metabólica pura. Y como vemos, con eso nosotros podemos diagnosticar si es que el trastorno es mixto o es una acidosis metabólica pura, ¿no? Siguiente, por favor. Una vez confirmado el diagnóstico de la acidosis metabólica, eh, lo que se halla es la brecha aniónica, o también conocida como el anion gap. Aquí podemos hacer uso de lo que son los valores de los electrolitos séricos. El anion gap se va a definir como como la diferencia entre los cationes y los aniones medidos. Y como vemos en la fórmula, vamos a ver que el anion gap va a ser igual al sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato. Se considera como valor normal de anion gap el valor de 10 más menos 2 miliequivalentes por litro. Entonces, gracias a esto, nosotros podemos clasificar a la acidosis metabólica en dos grupos: una acidosis metabólica anion gap elevado y una acidosis metabólica anion gap normal, o también conocido como acidosis metabólica hiperclorémica. En la acidosis con hiato aniónico aumentado, aquí va a predominar lo que es la ganancia de ácido. Esto ya va a ser por una causa endógena o por una causa exógena. Estas son conocidas como las acidosis normoclorémicas. Y aquí el hiato va a estar aumentado porque va a haber una acumulación de ácidos, ¿no? Ya sea por un aporte exógeno, por ejemplo, en una intoxicación por alcohol como el metanol o el etilenglicol, o más frecuentemente por alteraciones metabólicas que van a inducir a la producción endógena de ácidos, como en la cetoacidosis diabética o la acidosis láctica, que vienen a ser las dos causas más frecuentes de acidosis metabólica, mientras que si tenemos una acidosis con hiato aniónico normal, aquí lo que va a predominar es la pérdida del bicarbonato. Este va a ser por una causa renal o por una causa gastrointestinal. Y estas también se les conoce como acidosis metabólica, anion gap normal o hiperclorémicas. Aquí el cloro es el que va a aumentar, esto como una manera de compensar la pérdida del bicarbonato, y esto con la finalidad de mantener una electroneutralidad del plasma. En condiciones gastrointestinales vamos a tener, por ejemplo, a la diarrea, a las fístulas biliares o pancreáticas. Y en las condiciones renales vamos a tener a una acidosis tubular proximal o de tipo 2. Siguiente. Ahora, en los casos de hipoalbuminemia, es importante ver si el paciente tiene hipoalbuminemia, hallar el anion gap corregido. Es importante recordar ya que por cada gramo por decilitro de albúmina que disminuye, el anion gap también va a caer 2.5 miliequivalentes por litro. Entonces, en los pacientes que tienen hipoalbuminemia se realiza una corrección del anion gap. Y la fórmula es agregar o sumar al anion gap que hemos hallado el producto de 2.5 por la diferencia de 4.5 menos la albúmina que tiene el paciente. El siguiente, por favor. Ahora, como parte de la evaluación de la acidosis metabólica con anion gap elevado, si es que nuestro paciente tiene una acidosis metabólica con anion gap elevado, tenemos que calcular, o se recomienda, para ser más específicos en lo que es la etiología de nuestra acidosis metabólica, calcular la brecha osmolar o hiato osmolar. Y este se va a obtener restando la osmolaridad sérica, que va a ser la medida por el osmómetro, con la osmolaridad calculada. Nosotros la que podemos calcular mediante la fórmula de 2 multiplicado por el sodio más la glucosa entre 18 más el BUN entre 2.8. Entonces, si el resultado es mayor de 10 miliosmoles, esto va a denotar la existencia de osmoles no calculados o medidos. Y en este caso nosotros podemos sospechar
de una intoxicación, ¿no? Puede ser por metanol, acetona, etanol o el uso de diuréticos, isopropanol o etilenglicol. Si la brecha osmolar es menos de 10, sospechamos de un posible uremia, cetona, la cetoacidosis, el paraldehído, la isoniazida, el hierro lactato o salicilatos. Pero si es que nuestra acidosis es con un anión GAP normal, nosotros podemos hacer uso en este caso de lo que es el cálculo de la brecha aniónica urinaria. En aquí podemos primero sumar el sodio urinario más el potasio urinario y todo esto restar lo menos el cloro urinario. Si el resultado de esto es negativo, entonces nosotros sospechamos que hay una pérdida de bicarbonato a nivel gastrointestinal. Entonces aquí sospechamos de la diarrea, el uso de laxantes, fístulas, pero si es que el resultado es positivo, entonces la pérdida va a ser a nivel renal, ¿no? Y aquí podemos sospechar de una acidosis tubular renal, por ejemplo. Siguiente, por favor. Entonces, una vez hecho el diagnóstico de nuestra acidosis metabólica, ya sea anión GAP elevado o normal, y con el uso de las fórmulas de la brecha urinaria o si no brecha osmolar, nosotros podemos ya tener la posible etiología de nuestra acidosis metabólica. Entonces, una vez clarificado el mecanismo generador de nuestra acidosis metabólica, podemos establecer un tratamiento adecuado. Subyacente, ¿no? Eso obviamente viene a ser la prioridad de todas las alteraciones ácido-base. En aquellas acidosis por ganancia de ácidos, el objetivo va a ser detener la producción de los hidrogeniones, aumentar el catabolismo de los aniones en exceso y regenerar el bicarbonato plasmático. Y en los casos de acidosis por pérdida de bicarbonato, la reposición de volumen con solución fisiológica menciona la bibliografía que suele ser suficiente para restablecer la homeostasis. Mientras que el uso del bicarbonato exógeno en la actualidad se considera un tema controvertido, ¿no? Y los criterios para su administración vienen a ser cada vez más exigentes. Entonces, según lo anterior, ante la ganancia de ácidos, ya sea por vía endógena o exógena, lo que se debe de buscar es la forma de que dejen de producirse o la manera de eliminarlos. Si el paciente, por ejemplo, tiene cetoacidosis, debemos de tratar la cetoacidosis, lo cual va a mejorar el estado ácido-base sin tratar propiamente la acidosis metabólica. En caso de una acidosis láctica, es importante determinar si esta es de tipo hipoxémica, de tipo A, o no hipoxémica, de tipo B, la cual puede ser causada por una enfermedad subyacente, por el uso de medicamentos tóxicos o errores innatos del metabolismo. Entonces, eso es importante, es oportuno, ¿no? Determinar porque a partir de eso se dirige el tratamiento. Y con respecto a los alcoholes tóxicos, también es importante buscar que estos dejen de producirse o de eliminarlos. Y para la insuficiencia renal o hepática, que son causas de falta de eliminación de hidrogeniones, de ácidos, también existen técnicas que incrementan la eliminación de ácidos al extraerlos directamente del torrente circulatorio, como por ejemplo aquí tenemos a la diálisis peritoneal o hemodiálisis y la hemoperfusión con dispositivos extracorpóreos. Siguiente, por favor. Ahora, sobre el uso del bicarbonato exógeno, como lo mencioné, este es un tema controvertido, ¿no? Sin embargo, se ha visto de que el uso de este bicarbonato de sodio en el tratamiento de una acidosis metabólica ha demostrado efectos benéficos en las enfermedades donde existe evidencia de pérdida de bicarbonato. En cambio, cuando se ha usado para corregir una acidosis metabólica de otras causas que no sea por pérdida de bicarbonato, su beneficio es dudoso. Entonces, si el problema del paciente viene a ser una falta de eliminación de los ácidos y se administra el bicarbonato, entonces acá solo se va a estar ganando tiempo en el mejor de los casos o, como se menciona, dándole paz a su corazón porque realmente no se está solucionando el problema. Ahora, dentro de los criterios del tratamiento absoluto con el bicarbonato, se menciona de que tiene que haber un potencial de hidrogenio menor o igual a 7.1 o 7.2 con presencia de una enfermedad cardiovascular subyacente o evidencia de una afectación a nivel hemodinámico. El paciente tiene que presentar un exceso de trabajo respiratorio para mantener un potencial de hidrogeniones mayor a 7.2 o en los casos de cetoacidosis diabética tener un potencial de hidrogeniones menor a 6.9, ¿no? También tiene que haber una dificultad para realizar una hiperventilación adecuada,
o una acidosis metabólica grave con un anión GAP normal, o una acidosis grave con más una insuficiencia renal aguda o intoxicación exógena. Esos vienen a ser los criterios absolutos del tratamiento, ¿no?, con bicarbonato. Y el objetivo de este tratamiento con el bicarbonato sería mantener o llegar a un pH de 7.2 o a un bicarbonato de mayor a 10 miliequivalentes por litro. Siguiente, por favor. Ahora, sobre la administración de este bicarbonato, se menciona de que en los casos de emergencia, lo que se puede hacer es administrar una solución de bicarbonato al 4.2 o al 8.4% en una dosis de 1 miliequivalente por kilo, hasta una dosis máxima de 50 miliequivalentes. Ahora, de 5 a 15 minutos es importante verificar, ¿no?, los gases en sangre, el calcio ionizado, los electrolitos, para verificar si es que hay una eficacia en el tratamiento o hay efectos más bien adversos. Y en un entorno que no sea de emergencia, entonces lo que se recomienda es hallar el déficit de bicarbonato, ¿no?, con la fórmula de 0.5 por el peso del paciente, esto multiplicado por el bicarbonato objetivo menos el bicarbonato actual. Entonces, lo que se recomienda es infundir la cantidad de bicarbonato por vía endovenosa durante 2 a 4 horas y la otra mitad infundirla durante las 6 a 24 horas. Y también se debe de realizar un control durante y después de la reposición del déficit de bicarbonato. Verificar los gases en sangre, el calcio ionizado y los electrolitos séricos para verificar si es que hay una eficacia de la terapia o hay más bien efectos adversos. Siguiente, por favor. Finalmente, el uso del bicarbonato se considera que tiene ventajas y desventajas, ¿no? En las ventajas tendríamos que podemos alcanzar una mejoría a nivel hemodinámico, mejorar la hiperpotasemia, prevenir la caída abrupta de la osmolalidad cerebral, mejorar el metabolismo celular y mejorar el efecto insulínico. Y dentro de las desventajas tenemos que podemos generar una hipopotasemia, una hipocalcemia y tetania, prolongación del intervalo QT, hipoventilación e hipercapnia, precipitación de hipofosfatemia, aparición de alcalosis de rebote, acidosis intracelular, progresión de las calcificaciones vasculares y estado hiperosmolar, ¿no? Eh, con eso finalizo lo que es el tema de cirrosis metabólica. Mi compañera va a continuar con el tema de alcalosis metabólica. Gracias. Bueno, doctor, compañeros, tengan una buena noche. Continuando con la disertación de los temas, bueno, voy a continuar con lo que es la alcalosis metabólica. Bueno, para comenzar, ¿no? Vamos a ver que la alcalosis metabólica va a pertenecer a un grupo al grupo de los trastornos del equilibrio ácido-base. Bueno, que este se va a caracterizar por un aumento primario de la concentración plasmática, ¿no?, de bicarbonato, que a su vez va a conducir a un aumento del pH arterial. Es así, entonces, que este trastorno del equilibrio ácido-base, bueno, se va a corresponder, ¿no?, a un aumento del pH mayor a 7.45 y un valor de bicarbonato plasmático mayor a 26 miliequivalentes por litro. En relación a la etiología, bueno, vamos a ver, ¿no?, que las causas por las cuales se van a producir una alcalosis metabólica van a ser muchas, ¿no? Muchas causas. Entre las principales vamos a ver que se puede llegar a producir por un desplazamiento intracelular del hidrógeno, ¿no? En este punto nos dice que, bueno, la alcalosis metabólica puede llegar a generar un desplazamiento de estos iones hidrógeno hacia el interior de las células, ¿no? Esto ocurre frecuentemente en pacientes que tengan principalmente déficit de potasio y también que tengan hipocalcemia. Y bueno, esto a su vez se puede considerar, nos menciona la literatura, como un mecanismo fisiopatológico que va a contribuir, ¿no?, de manera importante a que se produzca o que los pacientes puedan llegar a tener lo que es alcalosis metabólica. Bueno, en el caso de la hipopotasemia, ¿no?, nos dice que la hipopotasemia, bueno, se va a presentar con frecuencia en aquellos pacientes con alcalosis metabólica y, bueno, viene a ser un factor importante tanto para el desarrollo como para el mantenimiento de la alcalosis.
van a existir muchas causas, ¿no? Que van a llegar a producir la hipopotasemia, como por ejemplo los vómitos, el uso de diuréticos de manera excesiva, también el exceso, ¿no?, del uso de mineralocorticoides. Estos van a inducirnos, dice, directa o indirectamente a la pérdida renal de potasio. En relación a la hipocalcemia, bueno, en relación a la hipocalemia, ¿no? Nos dice que también en este caso, la hipocalemia lo que va a hacer es aumentar, ¿no?, la amoniogénesis renal, y esto va a generar que haya una excreción de amonio y posteriormente va a hacer que se mantenga, ¿no?, la alcalosis metabólica en estos pacientes. Entre otras de sus etiologías o de las causas de la alcalosis metabólica vamos a tener, ¿no?, la pérdida de hidrógeno gastrointestinal, que generalmente se va a dar en aquellos pacientes, ¿no?, que presentan vómitos o succión nasogástrica, o en el caso de causas de diarrea, ¿no?, congénita, donde va a haber pérdida frecuente de cloruro. Otras causas vienen a ser la pérdida renal de hidrógeno. Aquí principalmente nos menciona, ¿no?, que se puede llegar a producir por un exceso primario de mineralocorticoides, ¿no? Esto se puede llegar a presentar en pacientes que tengan un hiperaldosteronismo primario, o también que tengan la enfermedad del síndrome de Cushing. Y bueno, también está asociado, nos menciona, con el uso de mineralocorticoides exógenos. Otros estados similares al exceso de mineralocorticoides en este punto, bueno, nos dicen, ¿no?, la ingesta de regaliz, el síndrome de Liddle, el exceso aparente de mineralocorticoides, ¿no?, que puede ser producido, como ya había mencionado, ¿no?, por el uso de corticoides exógenos. También nos menciona en este punto que está el uso de diuréticos de asa o diuréticos tiacídicos. Otras enfermedades también vamos a tener en este punto lo que es el estado post-hipercapnia crónica. También tenemos lo que es la hipocalcemia grave, ¿no?, que provoca desplazamiento intracelular del hidrógeno y una excreción renal de hidrógeno. En patologías como el adenoma velloso o el abuso de laxantes, también nos menciona, ¿no? A ver, ya. En relación a la epidemiología, bueno, vamos a ver que la alcalosis metabólica viene a ser un trastorno ácido-base relativamente común, sobre todo en el ambiente hospitalario. Y es importante, ¿no?, hacer una búsqueda dirigida en aquellos pacientes que lleguen a cumplir los factores de riesgo para desarrollar una alcalosis metabólica. Esto principalmente en pacientes en donde se vea, ¿no?, digamos, después de la realización de un AGA, se vea depresión de cloro, ¿no?, los cuales pueden ser producidos por una terapia diurética, por pérdida de secreciones gástricas, como por ejemplo a través del vómito o succión nasogástrica, ¿no? O también cuando los pacientes pueden llegar a presentar depresión de potasio. En el caso de que se produzca también el uso del exceso de mineralocorticoides, ¿no?, o en el aldosteronismo primario. Vamos a ver las características clínicas. Bueno, en las características clínicas nos dice que los pacientes pueden ser asintomáticos o pueden quejarse, ¿no?, de síntomas que están relacionados principalmente con la alcalemia, con la etiología subyacente de la alcalosis metabólica o con anomalías electrolíticas acompañantes. En este punto vamos a ver que los síntomas pueden deberse, por ejemplo, a una depresión del volumen, ¿no? En estos se van a llegar a presentar síntomas como la lasitud, la fatigabilidad fácil, ¿no?, los calambres musculares, mareos posturales. Y bueno, por ejemplo, si el paciente puede llegar a tener lo que es la hipocalcemia, se va a llegar a presentar en estos debilidad muscular, arritmias cardíacas. Y si esta persiste, bueno, se va a presentar lo que es la poliuria o la polidipsia, ¿no? Esto debido a que la capacidad de concentración urinaria, bueno, se va a hallar alterada en estos pacientes, ¿no? O también puede haber una estimulación directa para que haya un aumento de la sed. Entonces, vamos a ver que las manifestaciones clínicas relacionadas directamente con la alcalosis metabólica nos mencionan que son poco frecuentes. Estas generalmente se presentan cuando se llegan a presentar, por ejemplo, la alcalosis metabólica de forma grave, ¿no? Por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan enfermedad hepática crónica, nos dice que se puede llegar a presentar
síntomas como la agitación, ¿no? Agitación, desorientación, convulsiones e incluso el coma. En estos pacientes, pues vamos a ver que la disminución, ¿no? El aumento del pH, ¿no? A nivel sistémico va a hacer que este aumente, ¿no? La concentración sanguínea de compuestos como el amoníaco, que a su vez son compuestos que tienen una mayor penetrancia, se puede decir, a nivel del sistema nervioso central. Y esto va a aumentar, ¿no? La neurotoxicidad, y es por eso que estos pacientes van a llegar a presentar síntomas, ¿no? Relacionados a esto. En relación a la exploración física, bueno, acá nos mencionan que los hallazgos anormales en la exploración física cuando están presentes van a reflejar la causa de la alcalosis metabólica. Por ejemplo, en pacientes hipovolémicos, en estos pacientes hipovolémicos, ¿no? Cuya causa sea los vómitos persistentes o que tengan un tratamiento diurético a causa de una hipertensión arterial, por ejemplo, nos dice que se pueden llegar a presentar signos de depresión de volumen, ¿no? Como la turgencia cutánea reducida, presión venosa yugular estimada, también baja hipotensión postural, ¿no? En pacientes que tengan una depresión de volumen a nivel de la sangre arterial, sobre todo en aquellos pacientes, ¿no? Que nos dice que siguen un tratamiento con diuréticos, principalmente pacientes que tengan insuficiencia cardíaca. Bueno, estos pueden llegar a presentar lo que es edema pulmonar, y en pacientes cirróticos pueden llegar a presentar lo que es el edema periférico o también la ascitis, ¿no? Y bueno, si es que se realiza lo que es un examen de gases en sangre arterial, bueno, la respuesta acá va a ser variable, ¿no? Cuando hay una compensación respiratoria, ¿no? De la alcalosis metabólica, vamos a ver que el PCO2 se va a hallar por encima incluso del rango normal, ¿no? Va a aumentar o incluso va a hallarse por encima del rango normal, y esto también nos puede ayudar a sospechar de una alcalosis metabólica. Bueno, en evaluación, como hemos visto, cuando la causa suele ser evidente a partir de la anamnesis, bueno, hemos visto, ¿no? Que se puede dar por diversas causas, como las pérdidas, ¿no? Secreciones gástricas debido a vómitos, succión nasogástrica o terapia con diuréticos. Sin embargo, acá nos dice cuando la causa no es evidente, ¿no? A partir de una historia clínica del paciente que ha venido. Esto generalmente se da cuando los pacientes no están dispuestos, ¿no? A cooperar o no pueden comunicar que, por ejemplo, pueden llegar a tener vómitos autoinducidos o pueden estar abusando, ¿no? Del uso de diuréticos o laxantes, ¿no? Y generalmente estos se asocian a lo que son el espectro anorexia nerviosa junto a la bulimia nerviosa, ¿no? Y que son casos relativamente comunes, ¿no? Y que siempre deben considerarse en aquellos pacientes con alcalosis metabólica de origen inexplicable. También es importante acá no sospechar de una patología en la patología dental, debido a que puede haber una descalcificación, ¿no? Inducida por ácido clorhídrico en aquellos pacientes también que se inducen lo que son los vómitos repetidos, ¿no? También se puede llegar a presentar en estos pacientes parotiditis o lesiones traumáticas crónicas, ¿no? En los dedos, y que, bueno, también nos pueden ayudar a sospechar de que son pacientes que se inducen al vómito. Y bueno, en casos, ¿no? Como el aldosteronismo primario o sus imitadores, bueno, acá se pueden llegar a sospechar, ¿no? Cuando estos pacientes llegan a tener una hipertensión, ¿no? O llegan a presentar lo que es una expansión leve del volumen debido al efecto estimulante de la aldosterona sobre la absorción de sodio. Mientras que en pacientes, bueno, que tengan otras patologías, ¿no? Como el síndrome de Bader, estos generalmente se presentan, nos dice, con contracción de volumen, y estos van a llegar a tener una presión arterial relativamente baja. Y bueno, en el caso de hacer un enfoque diagnóstico, ¿no? En pacientes que tengan una alcalosis metabólica inexplicable, o sea, que no se puede explicar. Bueno, acá nos dice que cuando no es evidente, ¿no? La etiología en la historia clínica o en el examen físico, es útil o puede ser útil medir el cloruro, el sodio y también el pH de la orina, ¿no? Sobre todo en muestras puntuales. Bueno, acá vamos a ver que el diagnóstico, bueno, esto, bueno, está en relación a lo que ya estamos explicando.
Acá para agregar el diagnóstico, como hemos visto, es a partir de la etiología, ¿no? De la historia clínica, determinar cuál es la causa, ¿no? De la pérdida, cuál es la causa de la alcalosis metabólica. Y bueno, también se pueden hacer uso de estudios de laboratorio, ¿no? Como la medición de cloruro. Se puede solicitar medición de cloruro en la orina, que debe ser menor a 10 a 20 miliequivalentes por litro. Y se puede pedir química en la orina, ¿no? De sodio y pH. Ahora, acá para pasar al tratamiento, nos dice que el tratamiento debe apuntar a dos objetivos principales, ¿no? Primero, a identificar lo que es la fuente de generación o la administración de bicarbonato. Y el segundo objetivo es a revertir los factores que impiden que los riñones excreten, ¿no? El exceso de bicarbonato. Vamos a primero, nos dice que se debe tratar, por tanto, la causa subyacente, ¿no? Bueno, en pacientes en los que se sabe o se presume, ¿no? Que es causada por vómitos o succión gastrointestinal, lo recomendable es, bueno, en estos pacientes, primero detener la causa, ¿no? De los vómitos, y se pueden llegar a utilizar lo que son medicamentos que inhiben la secreción gástrica, como la secreción gástrica de ácido clorhídrico, ¿no? Como los inhibidores de la bomba de protones o los bloqueadores H2. También aquí nos dice que es importante suspender las fuentes exógenas de alcalinos, ¿no? Y sus precursores, y se puede revertir lo que es la hipocalcemia también, ¿no? Ahora, en pacientes que tengan lo que es depresión de volumen arterial, en estos pacientes, bueno, que no incluye lo que es pacientes que tengan insuficiencia cardíaca ni cirrosis, la alcalosis metabólica debe corregirse, nos dice, expandiendo el volumen, que se logra con solución salina isotónica, ¿no? En hipovolemia leve o moderada, nos dice que se debe administrar soluciones salinas isotónica endovenosa a una velocidad que sea aproximadamente 100 mililitros por hora. Y en caso de hipovolemia grave, se requiere una terapia más agresiva. Ahora, en pacientes que tengan un estado edematoso, bueno, en estos pacientes, que generalmente son pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, cirrosis o síndrome nefrótico, ¿no? O incluso patologías como el cor pulmonar, y los que llegan a desarrollar, ¿no? Alcalosis metabólica, em, generalmente la terapia con diuréticos que reciben, ¿no? Puede llegar a producir, ¿no? En que estos pacientes, bueno, esta alcalosis metabólica se produce por la terapia con diuréticos que reciben, y generalmente esto también se va acompañado, ¿no? Con hipopotasemia. En estos pacientes nos dice que lo que debe hacerse es mejorar, ¿no? Primero, que no se debería administrar cloruro de sodio, porque no va a ayudar para nada a corregir, ¿no? La alcalosis metabólica. Entonces, lo mejor es la administración de cloruro de potasio, ¿no? También puede ser útil, nos dice, la adición de diuréticos ahorradores de potasio, como la amilorida, y en algunos pacientes, ¿no? Que tengan insuficiencia cardíaca o cirrosis, bueno, suele recibir un antagonista del receptor mineralocorticoide. Ay, deja de compartir. Bueno, y en pacientes que tengan lo que es depresión de cloruro, bueno, aquí nos dice que se debe administrar lo que es sodio y potasio. Cuando se administra lo que es sodio y potasio, bueno, se debe administrar también junto con cloruro para corregir lo que es la alcalosis metabólica. En pacientes que tengan hipovolemia leve o moderada, se debe administrar una solución salina isotónica endovenosa, ¿no? A una velocidad que sea aproximadamente de 100 mililitros por hora. En pacientes que tengan depresión de potasio, pues se debe administrar lo que es el cloruro de potasio, ya que viene a ser un componente importante, ¿no? Del tratamiento de la mayoría de las formas de alcalosis metabólica. Y bueno, la dosis habitual viene a ser de 10 a 20 miliequivalentes, administradas 2 a 4 veces al día. Y dependiendo de la gravedad de la hipocalemia, en realidad, ¿no? Ahora, en el caso de tratamientos
tratamiento de alcalosis metabólica en pacientes que tengan en pacientes con una post-hipercapnia. Bueno, acá vamos a ver que esta alcalosis metabólica post-hipercápnica puede empeorar, ¿no? Lo que es la ventilación que están recibiendo, puede exacerbar la acidosis respiratoria y, bueno, retrasar el destete, ¿no? De la ventilación artificial, ¿no? Que está recibiendo y prolongar a su vez su estadía en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, vamos a ver que cuando esta alcalosis metabólica post-hipercápnica llegue a producir lo que es una depresión de volumen, lo que se debería hacer es usar, ¿no? O corregir esta con una infusión de solución salina isotónica, ¿no? Menciona. Y bueno, y si el paciente requiere una diuresis adicional, se puede tratar esta con acetosolamida, ¿no? Que viene a ser un diurético que aumenta la excreción urinaria de bicarbonato de sodio. Y bueno, pero todavía esta indicación está en estudios, ¿no? Nos dice que requiere más, requiere más casos reportados, pero es una indicación, ¿no? Que puede llegar a usarse. En tratamiento de alcalosis metabólica en pacientes con enfermedad renal aguda o crónica, nos dice que las terapias dirigidas a aumentar la excreción urinaria de bicarbonato tienen menos posibilidades de ser efectivas. Por lo que en este caso se debería o se recomienda usar lo que es la diálisis, ¿no? O diálisis de rutina. Y bueno, con esto concluyo con la parte de alcalosis metabólica y bueno, gracias por su atención. Muy buena exposición, me alegra de que han tocado partes importantes. Una pregunta para acidosis metabólica. ¿Cuándo denominamos una acidosis metabólica refractaria? Y otra pregunta para alcalosis metabólica. Si los pacientes que vienen con una alcalosis metabólica post-hemodiálisis tienen que sufrir algún tipo de tratamiento o tipo de manejo. Doctor, respecto a la primera pregunta, una acidosis metabólica refractaria sería en aquellos casos en donde a pesar del manejo de la etiología de la causante de la acidosis metabólica, el potencial de hidrógeno, por ejemplo, siempre se mantiene en un valor inferior a 7.1. Y cuando se evidencia un compromiso también fisiológico, ¿no? Del paciente, un exceso de trabajo respiratorio del paciente a pesar del manejo de la etiología de base. Eso sería, doctor. Bueno, la acidosis metabólica refractaria se denomina cuando has fracasado en 3 tratamientos. Un tratamiento puede ser una reposición rápida de bicarbonato, otro puede ser una reposición ahí lenta o controlada, y la tercera es la necesidad de utilizar hemodiálisis para recuperar el medio interno de este paciente. Sí, generalmente la bibliografía habla de un pH menor a 7.1, otros un poquito más asertivos, quizás así menor a 7, 7.0. Y la segunda pregunta, si pueden contestarme. Había mencionado, doctor, si el paciente viene con una alcalosis metabólica post-hemodiálisis, ¿no? ¿A qué se debe? Ah, se puede deber, doctor, a la disfunción renal que tenga el paciente en realidad, que no le está haciendo tan bien, digamos, no le está ayudando tanto lo que es la hemodiálisis, por tanto, ¿no? Mm, bueno, más o menos eso lo entiendo. Las alcalosis metabólicas post-hemodiálisis son muy comunes. Son el intercambio del medio interno por la máquina. Generalmente no necesitan tratamiento, y algunos que sí hay signos neurológicos, se recomienda la aplicación de solución salina en el calculado al peso. Generalmente es entre 100 a 200 ml endovenoso STAT. En muy pocos casos, hipertónica al 2.7% o al 2.4%. Pero con un clorito al 0.9%, tranquilamente el paciente se vuelve a reconectar. Muy buena exposición, me ha gustado las bibliografías. Adelante, continuemos. Doctor y compañeros, tengo una excelente noche.
Bueno, el día de hoy mi compañero Richard Simón Tiznado Ramos y mi persona Rosela Alejandra Rojas Chamilla hemos preparado el tema de disnatremias. Bueno, de manera introductoria, recordemos que el sodio es el principal ion del espacio extracelular y el potasio del espacio intracelular, ¿no? Y ello es lo que mantiene el potencial de membrana. Además, el sodio conforma gran parte de la osmolaridad de los líquidos. Recordemos que su valor normal de 275 a 295 miliosmoles por kilogramo. Además, también el sodio ayuda a controlar el volumen intracelular y extracelular y por lo tanto regula la homeostasis del agua, ¿no? Ello por medio de las leyes de difusión. Por ejemplo, en un medio hipotónico, pues el agua va a tender a ingresar hacia la célula y en un medio hipertónico va a salir de la célula, ¿no? Es además importante recalcar los valores normales, que justamente lo que nos va a ayudar a definir, ¿no? Estos trastornos. Por ejemplo, a nivel de la sangre, los valores normales son de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Es decir, que por debajo de 135 sería una hiponatremia y por encima de 145 una hipernatremia, ¿no? Además, también sería importante recordar los valores de sodio en orina, que deberían ser menos de 20 miliequivalentes por litro, ¿no? Esto nos estaría indicando que hay una adecuada retención de sodio a nivel renal. Ahora sí, pasemos a lo que es la hiponatremia. Bueno, como ya mencioné, básicamente la hiponatremia estaría definida como una concentración sérica de sodio inferior a la normal, es decir, por debajo de 135 miliequivalentes por litro. En cuanto a su clasificación, la podemos clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, según a la duración, esa puede ser aguda si es que ocurre en menos de 48 horas o crónica, ¿no? Por encima de 48 horas. También, según los grados, si esta puede ser leve, si es que está entre 130 y 134 miliequivalentes, moderada entre 120 y 129 y severa por debajo de 120 miliequivalentes por litro. De todas estas, bueno, también la última y es la que nos va a ayudar más que todo a desarrollar este trastorno, es según la osmolaridad, ¿no? Que puede ser la osmolaridad alta, normal o baja. Bueno, aquí ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Por qué si es que el sodio baja se supone que solo debería haber una osmolaridad baja? Y bueno, en efecto, ¿no? La osmolaridad alta y normal son más bien consideradas como unas pseudo hiponatremias, ¿no? Y la única verdadera sería la osmolaridad baja y es la que justamente requiere la reposición de sodio en este caso. En el caso de la osmolaridad alta, por ejemplo, por ejemplo, a la hiperglucemia, ¿no? Como sabemos, la hiperglucemia lo que podría ocasionar es un medio hipertónico, ¿no? Y esto podría ocasionar de que el agua salga hacia el espacio extracelular y por lo tanto diluya lo que es el sodio y disminuya falsamente el sodio sérico. El otro es la osmolaridad normal, que esto más sería por elementos de alto peso, como son las proteínas y los lípidos, como los triglicéridos, ¿no? Que también podrían ocasionar que se diluya el sodio. Y el que en este caso vamos a tratar más es el de osmolaridad baja, que es la hiponatremia verdadera, ¿no? Este está dado por un exceso en el aporte de agua libre o principalmente, o más frecuentemente por la dificultad en su eliminación. Ahora, para poder distinguir o dilucidar más o mejor la etiología de esta, la podemos ver según el volumen, el volumen extracelular, ¿no? Que puede ser por hipovolemia, euvolemia o hipervolemia. Por ejemplo, si es que es una hipovolemia, esa la podemos distinguir según el sodio urinario, ¿no? Si es que es más de 20 miliequivalentes, quiere decir de que no hay una buena retención de sodio a nivel renal y por lo tanto este podría ser por causas como, por ejemplo, el uso de diuréticos como los diacídicos, enfermedad de Addison, por ejemplo, nefropatías de la pérdida de sal, etcétera, ¿no?
Y en el caso de que hay una pérdida no renal o extrarrenal, eso nos estaría indicando de que hay una pérdida renal, de que hay una pérdida de sodio, pero por otro lado, ¿no? Puede ser pérdidas digestivas, como vómitos y diarreas, o un tercer espacio, ¿no? Como quemaduras, traumatismos musculares, peritonitis, pancreatitis. En el caso de una eubolemia, la principal sería el síndrome de secreción inadecuada de ADH. Recordemos que esta hormona, bueno, es importante porque a pesar de que nosotros podamos ingerir grandes cantidades de agua, esta hormona nos ayuda a eliminar estos excesos y por lo tanto mantener, ¿no? La homeostasis del agua. Sin embargo, cuando hay esta secreción inadecuada, lo que hace es que retengamos demasiada agua y por lo tanto también esta diluya el sodio, ¿no? A nivel de la sangre. Y uno de los criterios, que en realidad este tema es más extenso, ¿no? Pero uno de los criterios sería de que el sodio urinario sea mayor de 40.000 equivalentes por litro, ¿no? Además, también hay otras causas en una eubolemia, por ejemplo. Y también el último sería una hipervolemia, ¿no? En el caso de que el paciente esté sobrehidratado o hay un acúmulo, un exceso de agua en el cuerpo, ¿no? Como una insuficiencia cardíaca, un síndrome nefrótico o una cirrosis. En cuanto al cuadro clínico, como mencionamos, básicamente lo que va a generar una hiponatremia es un ambiente hipotónico. Esto va a ocasionar que el agua ingrese hacia las células, ¿no? Y en este caso, el órgano más afectado va a ser el cerebro, provocando un edema cerebral. Bueno, en general podríamos decir de que el cuadro clínico principal sería una disminución del estado de conciencia, coma, crisis convulsivas y muerte. Sin embargo, también lo podemos dividir según su gravedad. Nos menciona también la literatura de que puede haber pacientes asintomáticos, ¿no? Con alteraciones sutiles de la conciencia y de la marcha, también con síntomas leves a moderados, con cefalea, fatiga, letargo, náuseas, vómitos, mareos, alteraciones de la marcha y confusión, y de manera severa podría presentar convulsión, obnubilación, coma y paro respiratorio, ¿no? Es importante recalcar también de que la clínica va a depender mucho tanto del grado de la hiponatremia, así como también de la velocidad de instauración. Es decir, podría haber un paciente que tenga 122 de sodio, pero que su instauración haya sido de manera lenta, ¿no? Esto de alguna manera ha logrado de que el sistema o el organismo del paciente haya compensado y por lo tanto su sintomatología no es tan grave, ¿no? Como en el caso de un paciente cuya instauración haya sido de manera más abrupta y que a pesar de que tenga quizás niveles de sodio más elevados, como 127, por ejemplo, podría tener una clínica más severa, ¿no? Bueno, para el diagnóstico, básicamente un resumen de lo que ya mencioné, básicamente sería determinar, ¿no? De que él tenga un sodio menor a 135, de ahí determinar su osmolaridad. Si es normal, podría ser por una hipertrigliceridemia o una hiperproteinemia. Si es alta, una hiperglucemia, ¿no? Y si es baja, determinarlo según el volumen extracelular. Si es normal, podría ser un síndrome síndrome de secreción inadecuada de ADH. Si es alta, una insuficiencia cardíaca, cirrosis, un síndrome nefrótico. Y en el caso de que es baja, pues ayudarnos a determinar con el sodio urinario. Si es menos de 120, podrían ser pérdidas extrarrenales como digestivas, quemaduras, etcétera. Y si es más de 20, las pérdidas renales, ¿no? Como el uso de tiazídicos, etcétera. En cuanto al tratamiento, nos menciona en la literatura de que el objetivo básicamente sería aumentar la concentración sérica de sodio de 4 a 6.000 equivalentes en un periodo de 24 horas. Esto con
con una corrección máxima de 8.000 equivalentes, ¿no? En el caso de que haya pacientes que tengan una sintomatología grave o con una hiponatremia grave también. Otro de los objetivos sería también prevenir las nuevas disminuciones de sodio, prevenir el riesgo de una herniación cerebral y aliviar los síntomas, ¿no? Justamente nos dice que 4 a 6.000 equivalentes en un periodo de 24 horas es suficiente para aliviar los síntomas, por eso sería suficiente bueno, sería el objetivo, ¿no? Ya que si corregimos el sodio de una manera muy abrupta, podríamos provocar una mieloanílisis continua. Aparte de ello, el tratamiento sería, bueno, el tratamiento específico de la causa. También nos dice que debemos restringir el agua a 800 mililitros por día para no seguir disminuyendo el sodio. En el caso de hipovolemia, bueno, tenemos que corregir con solución salina al 0,9%. En el caso de edemas diuréticos de asa como la furosemida. Y bueno, en el caso de un síndrome de secreción inadecuada, los baptanes, ¿no? Que son antagonistas de los receptores de ADH. Ahora, ¿cómo utilizamos el sodio? Nos dice que para ello debemos conocer primero los 1.000 equivalentes que existen en las diferentes presentaciones. Por ejemplo, en el suero salino de 0,9% hay 154.000 equivalentes. En el de 3% hay 513.000 equivalentes. En el Ringer hay 130.000 equivalentes. Además, en el Ringer hay potasio, ¿no? Y también podemos utilizar las ampollas que tienen 34,5.000 equivalentes, ¿no? Bueno, para ello nos dice que podemos ayudarnos de la fórmula de Adroguema Díaz, que nos dice que, bueno, básicamente es el sodio que vamos a infundir menos el sodio que ya tiene el paciente, esto dividido entre el agua corporal total, que sería 0,6 por el peso del paciente más 1. Bueno, aquí tengo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay un paciente de 70 kilogramos con una hiponatremia hipovolémica de 125, ¿no? ¿Cómo hacemos el cálculo, básicamente? Por ejemplo, cuando utilizamos el suero salino 0,9%, es decir, 154 lo que vamos a infundir, menos 125 de lo que tiene el paciente, entre 0,6 por 70, que sería su peso, más 1. Si hacemos este cálculo, nos sale 0,67 mil equivalentes por litro. Ahora, esto, como queremos subir de 125 a 135, que es nuestro objetivo, sería 10, ¿no? Entonces 10 entre 0,67 sería lo que tendríamos que infundir, es decir, 14,92 litros en 24 horas. Sin embargo, nos dice que esto en realidad es una cantidad muy excesiva. Entonces, para ello, nos recomendaría de que podríamos utilizar ampollas, ¿no? Y en este caso utilizaríamos el suero salino de 154 más 2 ampollas, que, bueno, 2 ampollas nos dan 69, 154 más 69 nos da 223, por ejemplo, y hacemos el mismo cálculo, nos sale 202,27 mil equivalentes, igual esto lo dividimos, ¿no? 10 entre 2,27 y nos sale 4,40 litros en 24 horas, y este sería el objetivo, ¿no? Bueno, este sería ya más sostenible que el anterior, entonces esto es lo que haríamos. Y ya esto lo dividimos en cada hora como debemos darlo y ya, esa sería la prescripción. Ese sería por hiponatremia. Hipernatremia. Mi compañero va a continuar. Doctor, compañero, buenas noches. Vamos a continuar con las hipernatremias, ¿no? Vamos a ver las generalidades de sodio, ¿no? Que es el 90% de los solutos, ¿no? Osmóticamente activos y sus variaciones, ¿no? De concentración repercuten, ¿no? En el líquido extracelular. Y todas estas sales del sodio se filtran, ¿no? Glomerulmente con una reabsorción, ¿no? Del 96 al 99%. Y dependiendo, ¿no? De la ingesta del sodio, son, ¿no? Excretados entre 150 a 1000 mini equivalentes diarios, ¿no? Y un tercio del sodio no está, ¿no? Disponible para este intercambio a nivel, ¿no? Óseo o tejido conectivo, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver, ¿no? El transporte tubular, ¿no? De sodio y su regulación, ¿no? Vamos a ver los segmentos tubulares, el porcentaje, ¿no? Del sodio filtrado que
es reabsorbido, ¿no? Por el túbulo proximal, que se reabsorbe en un 60, sí, un 67%, y el mecanismo, ¿no? De entrada del cloruro de sodio es a través, ¿no? De las membranas apical, ¿no? Tubular, de un intercambio de sodio con hidrógeno, que es un cotransporte, ¿no? Con aminoácidos o solutos orgánicos, ¿no? Para celular. Y se regula, ¿no? Con la angiotensina, la norepinefrina, ¿no? Y la epinefrina, ¿no? Y la dopamina más. Y en el ácido Henle, el porcentaje es de cloruro de sodio filtrado, ¿no? Que es reabsorbido en un 25%, su mecanismo de entrada es, ¿no? Por un cotransportador, ¿no? De sodio, potasio y 2 moles, ¿no? De iones de cloruro, y su regulación se regula, ¿no? Con la aldosterona con una angiotensina, ¿no? El túbulo distal es un 5%, es un cotransportador también de cloruro de sodio y se regula, ¿no? Con la aldosterona y la angiotensina también. Y el túbulo conector y colector es en un 3%, ¿no? Que es del canal epitelial de sodio y se regula, ¿no? También con la aldosterona, con el péptido natriurético auricular y cerebral, ¿no? Y también con lo que es la angiotensina. Siguiente, por favor. Acá vemos, ¿no? El sodio y la glucosa, ¿no? Que son las principales sustancias, ¿no? Que determinan, ¿no? La osmolaridad plasmática. Son las pruebas, ¿no? De osmolaridad que pueden indicar, ¿no? Si hay un desequilibrio, ¿no? De líquidos en el cuerpo y que puede tener, ¿no? Muchas causas como la enfermedad del corazón, enfermedades de los riñones o también, ¿no? Consumir demasiada sal, ¿no? En algunos tipos, ¿no? Y también hay tipos, ¿no? De envenenamiento, ¿no? Que pueden hacer eso. Ahora entramos, ¿no? Con lo que es la hipernatremia, ¿no? Sabemos que son las cifras de sodio, ¿no? Plasmático mayores, ¿no? A 145 miliequivalentes por litro. Siguiente, por favor. Vamos a ver su etiología, ¿no? Es por la pérdida de agua, ¿no? No sustituida, ¿no? Y es una pérdida de agua de libre de solutos y en piel, vamos a ver, ¿no? Se pierde por transpiración y sudor. En, en, en lo que es gastrointestinal, vamos a perder, ¿no? En vómitos o drenaje, o también la pérdida, ¿no? De secreciones gastrointestinales altas, y también, ¿no? Por diarreas osmóticas. Y en lo que es en el sistema urinario, vamos a ver, ¿no? Por la diabetes insípida o la diuresis osmótica. También vamos a ver, ¿no? Por la pérdida de agua de las células, ¿no? Como se dice, ¿no? La fuga de agua en el tercer espacio y también, ¿no? La sobrecarga de sodio, ¿no? Donde una cucharada de sal en 100 equivalentes de sodio, en un niño, digamos, de 10 kilogramos se incrementa, ¿no? En 17 equivalentes por litro. Siguiente, por favor. Vamos a ver, ¿no? La clasificación. Vamos a ver, se clasifica en aguda, es una hipotónica y isotónica, y en la crónica vamos a ver que es una hipertónica, ¿no? Donde vamos a ver que el leve es de 145 a 160 miliequivalentes por litro, la moderada es de 160 a 170 miliequivalentes por litro, y severa, ¿no? De mayor, ¿no? A 170 miliequivalentes por litro, donde también otras bibliografías se dicen, ¿no? Que es ya severa desde 160 miliequivalentes por litro. Siguiente, por favor. Vamos a ver acá, ¿no? Lo que es la hipernatremia hipovolémica, la hipernatremia hipervolémica y la hipernatremia isovolémica. Donde la hipernatremia hipovolémica hay una disminución, ¿no? De la ingesta. Son pérdidas extrarrenales como las quemaduras, diarrea, vómitos o fístula. Y también las pérdidas renales, ¿no? Como es la diuresis osmótica, los diuréticos, la diuresis por obstructiva, ¿no? En enfermedades renales. Y en la hipernatremia hipervolémica es el uso, ¿no? De soluciones hipertónica, ¿no? Y una infusión de bicarbonato de sodio o el síndrome de Cushing. También en la hipernatremia isovolémica vamos a ver, ¿no? Las pérdidas, ¿no? Extrarrenales, ¿no? Pérdidas insensibles por hiperventilación y también, ¿no? Por la diabetes insípida, ¿no? Y que es nefrogénica o central, ¿no? Siguiente, por favor. En el cuadro clínico vamos a ver, ¿no? La disminución de la conciencia, la irritabilidad, también se va a ver, ¿no? Lo que son las convulsiones, los déficits vocales, ¿no? Neurogénicos, también la espasticidad muscular, los signos, ¿no? De presión de volumen. También se va a ver lo que es la fiebre, como dijimos, ¿no? Náuseas y vómitos y respiración, ¿no?
respiración dificultosa y sobre todo, ¿no? La sed. Siguiente, por favor. Vamos a ver acá una clínica, ¿no? Relacionada con la osmolaridad, ¿no? Vamos a ver las manifestaciones, ¿no? Y la miliosmolaridad por kilogramo, donde se dice que se pierde, ¿no? Cuando hay irritabilidad o inquietud, se pierden, ¿no? Unos de 350 a 375, ¿no? Miliosmolaridad por kilogramo. En temblores y ataxias se pierden, ¿no? Lo que es un 375 a 400. En una hiperreflexia o contracciones plasticidad se pierden unos de 400 a 430 y en convulsiones y muerte son mayores, ¿no? A 430 miliosmoles, ¿no? Por kilogramo. Siguiente, por favor. Vamos a ver el diagnóstico, ¿no? Se debe hacer, ¿no? Una historia clínica y un examen físico completo, ¿no? Investigando, ¿no? Sobre la pérdida de líquidos, ¿no? Primero hay que preguntar, ¿no? ¿Cuánto líquido ha perdido? Las soluciones administrativas también, ¿no? Las historias de cirugías hipoficiarias recientes o antiguas también, ¿no? Y la lista de medicamentos, ¿no? Que ha podido consumir. También la determinación de los electrolitos séricos, eh, también lo que es el análisis de sangre, ¿no? Que mide, ¿no? La cantidad de nitrógeno úrico en sangre, la creatinina, la glucemia y una radiografía de tórax, ¿no? Para observar, ¿no? También se va a pedir una osmolaridad plasmática, una osmolaridad urinaria también y y una concentración urinaria, ¿no? De, de sodio, ¿no? Y que si es menor en 20 miliequivalentes es una pérdida extrarrenal, ¿no? Y si es mayor a 20 miliequivalentes por litro es una pérdida renal. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver, ¿no? Como en resumen, ¿no? Ya la hipernatremia, que el sodio es mayor, ¿no? A 100 miliequivalentes por litro. Eh, Vamos a ver que el volumen de líquido extracelular, eh, vamos a verlo, ¿no? En hipovolemia, en normovolemia y en hipervolemia, ¿no? Que es un déficit, en hipovolemia es el déficit, ¿no? De sodio corporal total, que en paciente, se da en paciente renal y en paciente extrarrenal, ¿no es cierto? Y en paciente renal vamos a ver, ¿no? La diuresis osmótica, los diuréticos, el fracaso renal, ¿no? No poliúrico y la dieta hiperproteica, ¿no? Y en los pacientes de extrarrenal, vamos a ver, ¿no? Vómitos, diarreas, fístulas intercutáneas, sudor y el tercer espacio, ¿no? Como dijimos. Y en el paciente renal, el sodio, ¿no? Urinario es mayor, ¿no? A 20 equivalentes por litro. Y en el paciente extrarrenal, el sodio, ¿no? El sodio urinario es menor, ¿no? De 20 equivalentes por litro. Y en la normovolemia, el sodio corporal total normal es un déficit de agua, ¿no? En diabetes insípida central o nefrogénica, ¿no? Como dijimos, también una hipodipsia y una falta de acceso de agua, ¿no? Y en la hipervolemia es un exceso, ¿no? De sodio corporal total, ¿no? Que se da, ¿no? En los síndromes de Cushing, como dijimos, en el síndrome de Cohn, líquidos hipertónicos, nutrición parenteral, ingestas excesivas, ¿no? De cloruro de sodio y diálisis hipertónica, ¿no? Donde el sodio urinario es mayor también, ¿no? De 20 miliequivalentes por litro. Siguiente, por favor. Y el tratamiento, ¿no? Como se ve, ¿no? Es la corrección rápida, ¿no? Se puede generar edema cerebral, confusiones, daño neurológico, por lo que el sodio se debe llevarse, ¿no? A normalidades lentamente. Y no es mayor, ¿no? No se debe administrar no mayor, ¿no? De 10 a 12 mililitros por día, de 0.5 mililitros por litro por hora, ¿no? Y sí, el sodio es de mayores, ¿no? A 165 miliequivalentes por litro y realizar 3 correcciones en 3 días, ¿no? Y sí, también el sodio menor a 165 mililitros se debe realizar una corrección en 2 días. Siguiente, por favor. Y acá vemos, ¿no? Una fórmula, ¿no? El déficit de agua es el sodio más, el sodio actual, ¿no? Más el sodio ideal, igual, entre el sodio ideal menos 1 por el déficit de agua, ¿no? Donde la pérdida de agua libre, el agua libre según el déficit de agua calculado, ¿no? Y la ganancia de sodio, el agua más el diurético, y si hay una pérdida mixta, es la pérdida mayor de agua que sodio, ¿no? Y se administra una solución salina hipotónica. Eso sería todo con la exposición, doctor.
Me ha gustado mucho la exposición. Te hago una pregunta bien sencilla en la hipernatremia. ¿Cuál es el tratamiento ideal en medicina basada en la evidencia en el tratamiento de hipernatremia? ¿Si es la vía endovenosa o es la vía enteral o parenteral? ¿Se ha entendido la pregunta? Si tenemos un paciente con hipernatremia, según la medicina basada en la evidencia, ¿cuál es el tratamiento idóneo? ¿El tratamiento enteral o el tratamiento parenteral? Porque tú me has hablado de agua de déficit, líquidos y demás. Aló, Richard, ¿estás ahí? ¿Se escucha? Richard, ¿se escucha? Sí, 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 doctor. Ahorita se me ha acordado. Más o menos lo Ah, ya, escuché, pues. doctor. En un paciente sería, doctor, recomendar el parenteral, doctor. La vía parenteral Sí, doctor. o la vía enteral. Si has revisado Vía la parenteral. bibliografía, todos te hablan de fórmulas, cálculos y demás. Yo te diré que en pacientes que tienen hipernatremia con síntomas neurológicos, los médicos ya han utilizado las cálculos de fórmulas con su peso corporal total, su peso, su índice de masa corporal total. La mayoría ha fracasado. Y algo como una hipernatremia con síntomas neurológicos se puede resolver con una sonda nasogástrica y con agua libre por, o bomba por infusión por la sonda nasogástrica, porque el que hace el mejor cálculo para cada paciente es nuestro propio cuerpo. Unos tratamientos indican de 100 ml cada 4 horas, cada 6 horas, dependiendo del tipo de cuerpo o superficie corporal total. Otros indican que está a 90 o 120 cc por hora para poder darle bomba de infusión, pero por la vía enteral, o sea, por sonda nasogástrica que se deposita en el estómago y el agua es el que bueno, ingresa al cuerpo y el cálculo netamente lo tiene lo que es el estómago y la vía digestiva. Ese es lo más sencillo y es el mejor que puede superar cualquier tipo de fórmulas o cálculos. Una pregunta para hiponatremia. ¿Cuánto es lo máximo de miliequivalentes que debo reponer en 24 horas? Bueno, doctor, nos dice que máximo sería 8.000 equivalentes. Perfecto. De 8 a 12, cuando ya tenga síntomas neurológicos, no recomiendo el límite de 12, pero sí recomiendo el límite de 8. Totalmente de acuerdo. Podemos continuar con la siguiente exposición. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Se logra visualizar? Sí, se ve, se ve. Se ve. Buenas noches, doctor, compañeros. Ok, en cuanto a la exposición del grupo, vamos a tocar el tema de anafilaxia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la anafilaxia nos dice por definición que es una reacción de hipersensibilidad generalizada o sistémica. Esta va a ser grave, la cual va a comprometer varios órganos, la cual es de un inicio rápido y de una progresión ya sea en minutos o en horas, ¿no? Ya sea tras la exposición, ya sea a un desencadenante, o aunque a veces no existe un desencadenante en sí tanto reconocible, ¿no? Esto sobre todo va a amenazar lo que es la vida del sujeto en sí. En cuanto a lo que es
la definición del choque anafiláctico, nos dice que esta sobre todo se va a caracterizar por vasodilatación masiva, ya sea mediada por la histamina, y la mala distribución, esto ya sea con un desplazamiento del líquido tanto del espacio intracelular hacia el espacio extracelular. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la anafilaxia, nos tenemos que preguntar qué tan frecuente es la anafilaxia, ¿no? Nos dice que la bibliografía nos dice que hay una incidencia de entre de 50 a 112 episodios por cada 100.000 personas, esto ya sea al año. Nos dice que va a afectar sobre todo a niños de 0 a 4 años. Nos dice que va a ser 3 veces mayor que al resto de los grupos, ¿no? Y estos grupos van a ser tanto mayores, adultos mayores y tanto personas jóvenes, ¿no? Y en cuanto a la recurrencia, nos dice que generalmente es una recurrencia muy alta nomás, de una 26.5 a un 54%, y en cuanto al shock anafiláctico, nos dice que tiene una incidencia de 3.2 a 10 personas a 10 por cada 100.000 personas al año, ¿no? Y en cuanto a la mortalidad, nos dice que es elevado, ya sea esto por shock anafiláctico, en un porcentaje de 6.5. Siguiente, por favor. En cuanto a las causas de la anafilaxia, doctor, tenemos que tener... Perdón. Bueno, en cuanto a las causas de la anafilaxia, tenemos sobre todo a lo que son las causas más frecuentes, ¿no? Las cuales van a ser tanto por alimentos, fármacos, ya sea picadores de insectos, estos principalmente los heminípteros, que nos dice la bibliografía, y la importancia relativa de estos, ¿no? De estos tantos factores que estamos mencionando, ya sean medicamentosas, alimenticias o por picadores de insecto, o factores físicos, estos nos dice que tienen una importancia relativa de cada uno de ellos, ¿no? En cuanto a lo que es siendo, sobre todo, la causa de alimentos, la causa más importante de lo que es episodios de anafilaxia en lo que es la infancia, y los fármacos, sobre todo tanto medicamentosas, van a ser más incidentes en los adultos, ¿no? Aunque algunas series demuestran que los alimentos pueden ser la causa más importante, tanto sea en infantes como en adultos, ¿no? También nos dice que el tipo de alimento, esto va a variar según la área geográfica y la edad, tanto de la edad de los pacientes, como ya lo mencioné. Nos dice que en cuanto a la exposición de heminípteros o picadores de insectos, también la variación va a ser muy variable de acuerdo a la exposición en distintas áreas geográficas, doctor. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la fisiopatología, tenemos la anafilaxia, en la anafilaxia presenta 4 tipos, ¿no? Generalmente por hipersensibilidad, ¿no? En la cual de tipo 1 tenemos la hipersensibilidad, esto mediada por, sobre todo conocida por alergia, mediada por la inmunoglobulina E, nos dice que la unión de estas dos moléculas de inmunoglobulina sobre la superficie de un mastocito o célula basófila que generalmente degranula, ¿no? Un ejemplo de este tipo de hipersensibilidad va a ser la urticaria. En cuanto a la anafilaxia de tipo 2, nos dice que va a ser generalmente una lisis mediada por los anticuerpos, los cuales van a estar presentes mediadas por la inmunoglobulina G, el sistema de complemento, los natural killer y también los eosinófilos, ¿no? Nos dice que generalmente hay una unión del anticuerpo al antígeno de la superficie de célula o del tejido, y esta sobre todo va a activar al complemento, y las células natural killer o los eosinófilos también tienen presente, sobre todo en este tipo de anafilaxia, y los cuales un ejemplo de esta van a ser una
anemia hemolítica autoinmune, ¿no? En una anafilaxia de tipo 3, generalmente nos dice que es una enfermedad por inmunocomplejos. Van a ser mediadas por la IgG, la IgM y el sistema de complemento. Nos dice que los depósitos circulantes de estos sobre todo, van a activar al sistema de complemento. Esto nos dice que un ejemplo de estos va a ser lo que es la enfermedad del suero. En cuanto a una anafilaxia de tipo 4, nos dice que va a estar mediada por las células, en este caso retardadas. Sobre todo están presentes lo que son las células CD4 y la CD8, ¿no? En cuanto a las células, generalmente se van a activar provocando una respuesta compleja, ya sea esto en el sistema inmune, una reacción tanto de sensibilidad de estas, ¿no? Un ejemplo va a ser, en este caso, una dermatitis alérgica de contacto. Siguiente compañero, por favor. Gracias. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Vamos a pasar a lo que son las manifestaciones clínicas. Respecto a las manifestaciones clínicas, como lo mencionó la fisiopatología, o lo que mencionó la fisiopatología de mi compañero, entonces estas van a ser o van a tener manifestaciones clínicas amplias, ya que vamos a ver que pueden afectar diversos sistemas, pero el 90% vamos a encontrarlo con las manifestaciones cutáneas. De igual manera, las manifestaciones clínicas van a variar dependiendo de lo que es el rango de edad de los pacientes. Por ejemplo, si tenemos un paciente lactante, entonces probablemente él no nos va a mencionar otras afecciones, pero el paciente se va a encontrar lo que es la irritabilidad. Otro dato que tenemos que mencionar es que si bien la anafilaxia se va a desencadenar por la exposición a una causa potencial, ¿no? Entonces, puede tener un comienzo ya sea rápido o puede tener un comienzo más tardío. Y esto también va a depender del tipo, del tipo de alérgeno al que ha sido sometido el paciente. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, el comienzo de los síntomas va a variar dependiendo de lo que es la causa de la reacción. Por ejemplo, si tenemos reacción por alérgenos ingeridos, como lo que sea alimentos, medicamentos, el comienzo va a ser más retardado. Puede ser desde minutos hasta incluso 2 horas. A eso si lo comparamos a lo que es a alérgenos inyectados, como lo que serían picaduras de insectos, medicamentos por vía parenteral. De igual manera, si tenemos, por ejemplo, reacciones por alérgenos ingeridos, entonces probablemente vayamos a tener mayor clínica gastrointestinal. Siguiente, por favor. Como les mencionaba al principio, los síntomas van a variar mucho y van a depender del sistema al cual va a afectar. Pero el 90% o los síntomas y síntomas frecuentes los vamos a encontrar a nivel mucocutáneo, que va a corresponder al 90%. Aquí vamos a encontrar lo que es prurito nasal, ocular, oral o faríngeo. También podemos encontrar prurito palmoplantar, lo que es el angioedema, la urticaria, el angioedema, la inflamación conjuntival. De igual manera, a nivel del sistema nervioso central, nosotros podemos encontrar lo que es aturdimiento, pérdida de conciencia, confusión, dolor de cabeza, ansiedad. A nivel del sistema circulatorio, podemos encontrar ya sea una frecuencia cardíaca baja o una frecuencia cardíaca rápida. Y esto va a depender también del tiempo o el grado de anafilaxia que tenga el paciente, que lo vamos a revisar después. En el sistema respiratorio podemos encontrar lo que es dificultad para respirar, sibilancia estridor, ronquera, dolor al tragar o tos. Y en el sistema digestivo podemos encontrar lo que es dolor abdominal tipo cólico, diarreas, vómitos. Siguiente, por favor. Listo. Algo muy importante que también tenemos que recordar en este punto es lo que es la anafilaxia bifásica. ¿Qué va a ser la anafilaxia bifásica? Entonces, cuando un paciente llega con estas manifestaciones clínicas de lo que es la anafilaxia y nosotros podemos controlarnos, ya sea con lo que es la administración de adrenalina, normalmente lo tenemos que observar hasta incluso 72 horas. ¿Por qué? Porque se puede dar un segundo periodo o se pueden presentar los síntomas y signos en una segunda fase. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si ahora el paciente ha tenido la clínica de lo que es la anafilaxia, ¿verdad? Entonces nosotros lo hemos controlado con adrenalina.
si nosotros lo mandamos a casa, puede ser que en la casa manifieste otra vez todos los síntomas, incluso con mayor gravedad. Se ha visto que con mayor frecuencia esto se suele dar cuando hay una administración de adrenalina tardía. Y es por eso que tenemos que observar también a nuestro paciente y no lo podemos abandonar después de haber controlado la sintomatología o la clínica. Siguiente, por favor. Listo. Ahora pasando al diagnóstico, ya les he escrito toda la parte clínica, entonces el diagnóstico de la anafilaxia va a ser fundamentalmente clínico. Lo primero que vamos a hacer cuando un paciente llega con anafilaxia, y lo vamos a notar claramente ya que es una emergencia, dependiendo también del tipo de paciente y a cuál ha sido sometido, entonces vamos a ver lo que es la evaluación ABCD del soporte vital avanzado. ¿No? Entonces, primero vamos a ver cómo está su vía aérea permeable, lo que viene, lo que es la B, cómo está su respiración, su frecuencia respiratoria, si está haciendo esfuerzos respiratorios, cómo está su saturación, sus ruidos respiratorios. Luego la C, lo que es la circulación, vamos a ver cómo está su color de piel, su frecuencia cardíaca, cuánto es que tiene el tiempo de llenado capilar, cómo está la presión arterial, tal vez el paciente está con hipotensión. Luego vamos a ver lo que es el déficit neurológico, cómo está el paciente, nos responde, está alerta, cómo está su glaucus, tanto lo que es su apertura ocular, la parte verbal, la parte motora, cómo está su respuesta pupilar. Algo muy importante también es que nosotros tenemos que hacer la evaluación al paciente o examinarlo sin ropa, como hemos visto también en las prácticas de emergencia. ¿Esto por qué? Porque esto también nos puede ayudar a nosotros a identificar a un potencial alérgeno, tal vez sea una picadura o otra causa. Ya, como ustedes pueden ver en la imagen, ahí el paciente presenta lo que es una urticaria en lo que es la parte del tórax. Siguiente, por favor. Ya. Y estos cuatro síntomas que vamos a ver principalmente, lo que va a ser la dificultad para respirar o sibilancia, si es que hay hinchazón facial, o sea, lo que es el angiodema, si es que hay ronchas, principalmente en lo que es en el tórax, y si es que hay náuseas y vómitos. Siguiente, por favor. Listo. Ahora, para hacer el diagnóstico, también en la parte bibliográfica nos describen lo que son los criterios clínicos para hacer el diagnóstico. Nos mencionan 3 criterios clínicos, lo que son el primero, y solo tiene que cumplir uno de esos 3 criterios clínicos. El primero y el segundo van a ser casi similares. A ver, el primero es que al inicio, ya sea en minutos o horas, hay un síndrome que afecta lo que son tanto la piel o las mucosas. Entonces acá lo que podemos ver es que si el paciente tiene una urticaria generalizada, si es que tiene prurito, si es que tiene crushing o sofoco, si es que tiene edemas en labios. Entonces, a esto, si es que le aumentamos algo de la parte clínica que hemos mencionado, ya sea un compromiso respiratorio o una disminución de la presión arterial o síntomas que se asocian a disfunción orgánica, entonces nosotros ya vamos a hacer el diagnóstico de lo que es anafilaxis. En el segundo criterio tenemos lo mismo, el inicio, eh, lo que es la parte de la piel, si presentan 2 o más de los siguientes signos, que van a ser afectación de la piel o mucosas, ya sea compromiso respiratorio, ya sea disminución de la presión arterial o síntomas asociados a disfunción orgánica, o ya sean síntomas gastrointestinales persistentes. Si encontramos 2 de esos, también hacemos lo que es el diagnóstico de anafilaxia. Y el tercer criterio que nos dice es que ya no miramos más la parte clínica, sino miramos lo que es la presión arterial. Entonces, si un paciente nos menciona que ha estado expuesto a un alérgeno que él tal vez ya conoce o que tiene como antecedente, entonces, y su presión arterial sistólica ya ha variado, entonces también podemos hacer el diagnóstico de anafilaxia. Pero ¿de qué manera va a variar esa presión arterial sistólica? Por ejemplo, en los lactantes lo vamos a tener como criterio que su presión arterial sistólica sea menor de lo que es 70 milímetros de mercurio. En niños de 1 a 10 años, que su presión arterial sistólica sea menos de 70 milímetros de mercurio, más los años que tiene el paciente por 2. Y en los niños mayores a 10 años, si su presión arterial sistólica es menos de 90 o un descenso del 30% sobre su basal de su presión arterial sistólica. Siguiente, por favor. Luego, pero también tenemos lo que son los criterios modificados para lo que es el diagnóstico de anafilaxia. Esto según la Organización Mundial de Alergiología del 2020, donde
Los mismos tres criterios que hemos visto anteriormente lo redució a dos. Esto para simplificar lo que es el diagnóstico de anafilaxia. Este primer criterio que nos dice, clarito lo vamos a ver en lo que está en la imagen, vamos a observar lo que sea una afectación en la piel, ya sea que sean minutos, horas, o sea, síntomas mucocutáneos. A esto ha aumentado ya sea afección a nivel respiratorio, compromiso a nivel circulatorio o compromiso a nivel gastrointestinal. Entonces, tenemos cualquiera de esas y hacemos el diagnóstico de anafilaxia. Siguiente, por favor. Y el otro criterio que nos mencioné acá, y esto es un poco más importante porque como habíamos dicho, las manifestaciones mucocutáneas están en el 90% de los pacientes, pero hay un 10% de los pacientes que pueden que se presente o no pueden presentar estas manifestaciones mucocutáneas. Entonces, para esto está hecho este segundo criterio. Entonces, acá vemos más que el paciente haya estado sometido a un potencial alérgeno y solo contamos tres, ya sea que tenga hipotensión, ya sea que tenga broncoespasmo o ya sea que tenga compromiso laríngeo. Y en el caso de la hipotensión, los mismos criterios que mencioné en la parte de los tres criterios. Siguiente, por favor. Respecto al diagnóstico diferencial, vamos a tener diversos, ya sean enfermedades que afecten piel o mucosas, como el angioedema, la urticaria, o enfermedades respiratorias como el asma, como enfermedades cardiovasculares, como el síncope vasovagal, el shock cardiogénico. Siguiente, por favor. Ya. Respecto a la parte del laboratorio, hay dos valores que nos pueden ayudar a lo que es el diagnóstico de anafilaxia, pero lo vamos a decir diagnóstico de anafilaxia entre comillas, porque como había mencionado, el diagnóstico de anafilaxia es totalmente clínico, pero estos nos pueden ayudar a ver si es que el paciente sí ha cursado o no ha cursado verdaderamente con un proceso de anafilaxia. Entonces acá vamos a tener lo que es la triptasa sérica y lo que es la histamina. Pero como ustedes pueden ver en la imagen, vemos cómo es que la histamina se eleva rápidamente y tiene un pico a los 5 a 10 minutos. Pero vemos así como se ha elevado rápidamente, también ha bajado rápidamente. Entonces, es por eso que la histamina no va a ser un método laboratorial que va a tener mucha utilidad. ¿Listo? Pero si vemos al lado de color rosadito lo que es la triptasa, ¿no es cierto? Entonces la triptasa va a tener un mayor tiempo de vida media, que sí nos puede ayudar a ver si es que el paciente ha cursado o no ha cursado por lo que es un proceso de anafilaxia. Siguiente, por favor, a continuar mi compañero. Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Vamos a continuar con lo que es ya el tratamiento de anafilaxia. Espero que se me esté escuchando. Bien, bueno, el tratamiento y vamos a ver también lo que es el manejo de lo que es el paciente con anafilaxia, ¿ya? Principalmente para tener un tratamiento exitoso en lo que es esta patología de la anafilaxia, está determinado por varios factores. Primero, porque el personal encargado de la atención al paciente, el personal encargado del servicio de emergencia, tiene que estar bien preparado y bien capacitado para resolver este problema. Otro también es que este personal médico tiene que hacer un reconocimiento temprano de la anafilaxia, ¿ya? Porque es importante eso, puesto que si hacemos un reconocimiento temprano, vamos a administrar adrenalina también de manera precoz y va a haber un resultado mucho más satisfactorio. ¿Ya? Es importante también no retrasar la aplicación de adrenalina. Muchas veces, a veces, ¿no? Se retrasa porque estamos haciendo el diagnóstico o quizá estamos pidiendo un examen de laboratorio o quizá estamos haciendo la evaluación clínica, pero las guías nos dicen que no debemos retrasar la administración de adrenalina. Es más, mientras estemos haciendo la evaluación clínica, el examen físico, ya deberíamos estar administrando adrenalina. ¿Ya? En muchas ocasiones, por ejemplo, el diagnóstico de anafilaxia no es tan evidente, ¿ya? No siempre va a ser igual en todos los pacientes. Entonces, en ese caso, el personal tiene que hacer un diagnóstico ya de manera sistémica para de una vez administrar la adrenalina, que es el fármaco de primera elección en lo que es esta patología, ¿ya? Aparte también,
Nos menciona que tenemos que tener material y medicación necesarios, básicos, para poder afrontar esta patología, como por ejemplo un estetoscopio, pulsoxímetro, tensiómetro, que son muy importantes. También torniquetes, jeringas, agujas, adrenalina acuosa, equipos de administración de oxígeno, también material para administrar fluidos, material de intubación, histamínicos, corticoides, vasopresores, el glucagón, que es muy importante, lo voy a explicar ahorita por qué, un desfibrilador, beta-adrenérgicos inhalados, cámara de inhalación con mascarilla, también nebulizadores. Ahora, cuando el paciente pues llega, paciente con anafilaxia llega a emergencia, pues lo primero que se debe hacer es la primera asistencia, es la valoración, interpretación y aplicación de lo que es el ABCD, lo que dijo mi compañera anteriormente. Primero, ver la vía aérea, si está o no permeable, porque hay algunos pacientes que como están con anafilaxia y hacen edema, pueden hacer edema en la úvula o edema en la lengua y se obstruyó la vía aérea. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a actuar de diferente manera, que lo voy a explicar un poco más adelante. B, tenemos que ver la ventilación, respira o no respira. Circulación, C, circulación, si tiene o no tiene pulso, básicamente. Para aplicar, por ejemplo, podría ser ese vasoconstrictores. D, cómo es el estado neurológico, si está consciente o no está consciente, y si lo está, aplicar la escala de Glasgow. Y E, que es la exposición. Eso también lo dijo mi compañera y es muy importante. De preferencia, tenemos que examinar al paciente, hacer el examen físico-clínico sin ropa, ¿ya? ¿Y esto por qué? Por la protección y la información. ¿Por qué protección? Porque muchas veces el paciente con anafilaxia viene o llega a emergencia con diferentes accesorios, ¿no? Puede ser collares, relojes, yo qué sé, otros accesorios. Entonces debemos retirar esos accesorios por su protección, porque el paciente puede hacer edema y puede causar daño estos artefactos. ¿Y por qué información? Porque al estar el paciente sin ropa, desnudo, no podemos visualizar mucho mejor las anomalías que presenta a nivel físico. Ahora, también tenemos que aplicar medidas generales que son muy importantes en el paciente que llega al servicio de emergencia, ¿no? Primero, una monitorización de las constantes, la presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, y es muy importante también asegurar una o dos accesorios venosos, de preferencia que sean de grueso calibre, para poder administrar los medicamentos correspondientes. Segundo, podemos también colocar, o se debe colocar al paciente en posición de Trendelenburg o de cúbito lateral, en caso de que esté inconsciente, como podemos ver en la figura. Trendelenburg con los miembros inferiores elevados para que haya un mejor retorno de la sangre. Ya, porque recordemos que estos pacientes con anafilaxia van a acusar con hipotensión, ¿ya? Y una vasodilatación. Entonces, para ayudar al retorno, miembros inferiores hacia arriba, ¿no? Procesión de Trendelenburg. Otro, también tenemos que administrar oxígeno, ¿ya? Oxígeno en un fío del 95 del 50 al 100% en un fío, y ahí para mantener una saturación del 90 al 95%. Bueno, esto hablando más que todo a nivel del mar, ¿no? Y esto tiene que ser mediante una mascarilla Venturi, y de alto flujo tiene que ser la administración de oxígeno de 10 a 15 litros por minuto. Luego tenemos que retirar el alérgeno del paciente, ¿no? Suspender si es que está usando fármacos, o el fármaco supuestamente que ha causado la anafilaxia, o retirar el aguijón, si es que en el caso de una picadura, o también retirar el alimento que quizá el paciente está consumiendo, o quizá aún lo tenga en la boca, o quizá, etcétera, ¿no? La cuestión es que también no debemos intentar provocar el vómito en el paciente, no es recomendable intentar provocar el vómito, ¿ya? Y lo siguiente es reportar al servicio de la ergología, que tenemos este caso, ¿no? De anafilaxia. Bien, ahora sí continuamos con el tratamiento farmacológico. Ya. Bueno, en primera instancia, como les dije anteriormente, en primera instancia, de primera elección, en esos pacientes se va a administrar lo que es la adrenalina, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque la adrenalina es, les digo, ¿no? De primera elección, ¿por qué? Porque previene o revierte el broncoespasmo y evita el colapso cardiovascular. ¿Esto por qué? Porque tiene principalmente acciones es que es un vasoconstrictor, es un inotrópico positivo, es un broncodilatador y también realiza la supresión de mediadores de histamina, ¿ya? Otro, este fármaco adrenalina se debe administrar por vía intramuscular. Esto en la cara anterolateral del muslo, en el tercio medio de la cara anterolateral del muslo. ¿Por qué en esta zona? Porque encontramos menos probabilidad de agarrar vasos o nervios importantes, ¿ya? Se debe administrar intramuscular.
Y pues también nos dice que no existe contraindicaciones absolutas para la adrenalina, pero sí pueden existir contraindicaciones relativas, ¿ya? Para los pacientes. Pero los efectos adversos de la adrenalina pueden aumentar de alguna manera en pacientes, por ejemplo, que son ancianos o pacientes que tienen patologías asociadas como por ejemplo, cardiopatía isquémica, hipotensión, aneurisma aórtico o pacientes que tienen neurocirugía reciente. Ahora, eh, alternativo a la adrenalina, podemos usar el glucagón, ¿ya? ¿Por qué? Porque el glucagón va a estar indicado en pacientes que están con tratamiento con beta bloqueantes o beta bloqueadores. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, sufren con taquicardia crónica. Estos pacientes usan tratamiento beta bloqueantes, ¿no? Los más conocidos, los digitálicos, que hay positivos o negativos. En este caso, los digitálicos negativos que sirven para disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, quizás estos pacientes llegan con anafilaxia, entonces si tú le administras adrenalina, va a hacer resistencia a la adrenalina, porque están con beta bloqueantes. Entonces, en este caso, se debe administrar glucagón, ¿ya? Indicado por su acción inotrópica positiva y también cronotrópica. Y también este glucagón no, o sea, va a actuar a nivel, o sea, va a aumentar la frecuencia cardíaca, por eso es inotrópico positivo, y lo va a hacer de manera rápida, por eso es cronotrópico también positivo. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes está indicado el glucagón. Listo. Ahora, aparte del primer tratamiento, como les dije anteriormente, que es la adrenalina y o glucagón, entonces vamos a tener también tratamiento adyuvante. ¿Ya? Primero, vamos a tener lo que son los glucocorticoides sistémicos. Podemos aplicar la metilprednisolona o hidrocortisona. También antihistamínicos como la dextrofenamina. O también broncodilatadores también podemos usar como coadyuvante. Por ejemplo, el salbutamol, esto en el caso de que el paciente quizá pese a que ya le hemos administrado adrenalina, esté cursando con broncoespasmo o tenga sibilancias o también quizá tenga estridores, ¿no? Podemos aplicar los broncodilatadores. También podemos aplicar lo que son los agonistas muscarínicos, en este caso la atropina. Es muy importante en el caso de que el paciente, pese a que le hemos dado ya la adrenalina, el paciente continúe con una hipotensión refractaria o una bradicardia refractaria, entonces atropina. Podemos aplicar también los vasopresores, lo que es la noradrenalina y la dopamina, en el caso de que el paciente ya le hemos aplicado, por ejemplo, adrenalina, le hemos aplicado agonistas muscarínicos, atropina, y le hemos aplicado sueroterapia, o sea, hemos repuesto, digamos, el volumen y no responde aún el paciente, entonces aplicamos ya lo que son los vasopresores, adrenalina noradrenalina o dopamina. En este caso, de preferencia, la noradrenalina, porque se ha visto que la dopamina tiene alta probabilidad de realizar taquiarritmias, por eso es la noradrenalina de preferencia. Ahorita lo vamos a ver un poco mejor. Ya, ahora sí, entonces, este es un algoritmo que lo he revisado, que es de la guía Galaxia 2022, ¿ya? Pero también revisé por ahí otras guías, que son, por ejemplo, las guías de shock, y básicamente son casi lo mismo, solamente hay una pequeña diferencia, que ahorita la voy a decir. Ya tanto la guía de Galaxia 2022 con las guías de shock, casi las mismas, solo hay una pequeña diferencia. Bueno, primero, tenemos a un paciente que tiene reacción anafiláctica, listo, llega a emergencia. Lo que debemos hacer es poner al paciente en posición de cúbito supino o Trendelenburg, ¿ya? Luego, el ABCD, la atención primaria, ¿no? Valorar la vía aérea, respiración, estado cardiocirculatorio, neurológico y exposición, o sea, el ABCDE. Luego, posteriormente a esto, inmediatamente aplicar lo que es la adrenalina intramuscular en muslo, ya les dije, cara anterolateral, en el tercio medio de preferencia, porque encontramos menos vasos y menos nervios que podríamos afectar. En dosis, es la adrenalina en dosis de 0,3 a 0,5 miligramos en adultos y de 0,01 miligramos por kilogramo en niños, ¿ya? Hasta un máximo de 0,3 miligramos. Listo. Hemos aplicado la adrenalina. Luego, simultáneamente tenemos que estabilizar la vía aérea, ¿ya? Después, administrar oxígeno, como ya les dije, en un fío del 100%, algunas guías dicen también el de 50-100%, y en un alto flujo de 100 a 15 litros por minuto. Después, tenemos que asegurar 1 o 2 accesos venosos, como les dije anteriormente, es muy importante y de preferencia de grueso calibre. Después, tenemos que hacer la reposición de fluidos. ¿Por qué? Porque debido a que el paciente, por ejemplo, anafiláctico, va a llegar o va a estar cursando con esta patología,
pues va a haber un incremento de la permeabilidad vascular y por ende va a haber una extravasación del plasma a lo que es, del plasma sanguíneo a lo que es el espacio intersticial. Entonces el paciente va a tener hipovolemia, ¿ya? Entonces, por ese motivo se requiere una reposición de fluidos de manera precoz, ¿ya? Entonces, de preferencia suero fisiológico al 0,9% a 125 mililitros por hora, ¿ya? Pero reponemos el líquido al paciente. Pero, ¿qué tal que el paciente sigue con hipotensión? O sea, no mejora, a pesar de que le hemos respuesto el líquido, ¿no? No mejora a la respuesta o hay una respuesta incompleta a la adrenalina que le hemos puesto al inicio. Entonces, se le aumenta la reposición de líquidos de 1 a 2 litros en la primera hora, ¿ya? Y en los niños, en bolos de 20 mililitros por kilogramo, ¿ya? Y esto cada 5 a 10 minutos. Ahora, después de eso también tenemos que continuar con la monitorización continua del paciente, viendo su frecuencia cardíaca, tensión arterial, saturación de oxígeno, etcétera. Luego, después de esto, podemos ayudarnos con lo que es la terapia adyuvante. Como les dije anteriormente, tenemos el salbutamol. En el caso de que el paciente esté cruzando, quizá que tenga sibilantes, por eso es importante, ¿no? Auscultarle, ¿no? Si tiene sibilantes o tiene, quizá tiene estridor o broncoespasmo, entonces salbutamol. Puede ser en dos modalidades, en nebulización o en inhalación. Es que es en nebulización de 2,5 a 5 miligramos diluidos en 3 mililitros de solución salina y puede repetirse a los 30 a 60 minutos. Y ahora si es que es en inhalación, esto se va a aplicar con inhalador dosificador más su cámara que tiene. De 4 a 6 inhalaciones cada 10 minutos, cada 10 minutos y hasta 3 veces se puede repetir. Luego de esto vamos a administrar también, podemos administrar al paciente como coadyuvante lo que es un antihistamínico, de preferencia de dexclorfeniramina, que es en dosis de 5 miligramos intramuscular o intravenosa, pero de aplicación lenta, y en niños que son menores de 12 años, de 15 a 0,3 miligramos por kilogramo por dosis. También podemos administrar lo que es glucocorticoides sistémicos, como la metilprednisolona de preferencia, de 1 a 2 miligramos por kilogramo intravenoso, y esta es la misma dosis también para los niños. Simultáneamente, ya hemos hecho todo eso, ¿no? Simultáneamente tenemos que valorar la necesidad o no si el paciente necesita intubación. Como les dije, no puede haber una obstrucción de la vía aérea, ¿ya? Como les dije, puede haber un edema en la úvula, un edema en la lengua, o si el paciente presenta estridor severo, o si ya, en el peor de los casos, presenta paro cardiorrespiratorio, entonces se le tiene que realizar una traqueotomía o cricotirotomía, esto ya de emergencia. Y obviamente ya estar ya administrando o colocar la ventilación mecánica en este tipo de casos. Bien, ahora, ya hemos hecho todo lo que está arriba, ya hemos hecho todo lo que dice la guía. Ahora, se va a presentar dos situaciones, ¿ya? Primero, si el paciente presenta mejoría, ¿ya? Si el paciente presenta mejoría con todo eso que hemos aplicado, entonces el paciente va a entrar a una observación de 6 a 8 horas, pero como dijo mi compañera, esto puede ser hasta más, puede extenderse hasta 12, hasta 72 horas. ¿Por qué esto con monitorización? Ojo, ¿pero por qué? Porque quizás el paciente presenta una anafilaxia bifásica, ¿no? O sea, puede repetirse la anafilaxia y con mayor severidad. Entonces, por eso hay que mantenerlo en observación. Luego hay que considerar la prescripción de, ya, si digamos el paciente no pasó las 72 horas, las 12 horas, y el paciente no, está bien, ¿no? Entonces ya podemos darle de alta, ¿ya? Entonces, pero tenemos que considerar la prescripción de autoinyector de adrenalina para que se vaya a su casa, en el alta ya esto, ¿no? Pero en nuestro medio, esto autoinyector de adrenalina no hay, ¿ya? Luego también tenemos que prescribir antihistamínicos, como por ejemplo cetiricina 10 miligramos o levocetiricina 5 miligramos. Y también tenemos que prescribir corticoides orales, como la prednisona 30 miligramos, y eso por 3 a 5 días, ambos. Aunque también hay fármacos que ya vienen los dos juntos, ¿no? Antihistamínico y corticoide sistémico ya vienen juntos. Entonces también se le puede prescribir eso al paciente. Obviamente tenemos que también indicarle que el paciente debe evitar los alérgenos, quizá comidas, quizá medicamentos, etcétera, ¿ya? Y por último, pues derivarlo al servicio de alergología para que tenga un manejo con el profesional alergólogo, ¿ya? En el caso de que el paciente no mejora, le hemos aplicado todos esos protocolos y fármacos. Entonces, el paciente no mejora, tiene síntomas refractarios. Entonces, lo que se debe hacer en primera instancia es repetir la dosis de adrenalina cada 5 a 15 minutos, como ya les dije, ¿no?
la dosis, entonces repetir la adrenalina. Pero si, digamos, el paciente aún no responde, sigue mal, sigue presentando, sigue hipotenso, sigue bradicárdico, sigue mal, entonces, aquí es la diferencia, ¿no? Las guías de shock nos dicen que, bueno, esta guía de Galaxia 2022 nos dice que si no responde al tratamiento de la adrenalina, se le debe aplicar adrenalina en infusión continua, ¿ya? Se le debe aplicar eso, más que todo porque adrenalina en infusión continua por su efecto vasoconstrictor, ¿ya? Pero las guías de shock nos dicen que el principal vasoconstrictor que debemos aplicar si no responde a adrenalina son los vasopresores, la noradrenalina en este caso, ¿ya? Pero esta guía que estoy usando, pues nos dice adrenalina en infusión continua, ¿ya? Listo. Si, digamos, el paciente no responde a la dosis de adrenalina, entonces se debe aplicar glucagón. Como les dije, el paciente puede estar ¿no? Con beta bloqueantes con ese tratamiento. Entonces, glucagón, ¿ya? En dosis de 1 a 2 miligramos intramuscular o intravenosa lento y en niños de 20 a 30 microgramos por kilogramo. Ya. Ahora, si digamos ya hemos aplicado eso, pero el paciente aún tiene síntomas, se le debe aplicar atropina. Esto en caso de que el paciente tenga bradicardia, pero prolongada, ¿no? Todavía no mejoró su frecuencia cardíaca. Sigue bradicárdico, entonces atropina. 0,5 a 1 miligramos intravenosa o en bolo. Y máximo de 3 miligramos. ¿Ya? Y en niños de 0,02 miligramos por kilogramo. Listo. Ahora, si el paciente aún no mejora con la dosis repetida de adrenalina, no mejora con el glucagón, no mejora mucho con la atropina, o sea, no hay una buena respuesta, quizá puede haber una respuesta poca, ¿no? Pero quizá no hay una buena respuesta, entonces ahí sí ya, vasopresores, nos dicen las guías de shock, vasopresores. Entonces, estos vasopresores ya se tienen, en caso de que haya hipotensión refractaria. Puede ser dopamina o puede ser noradrenalina, pero principalmente la noradrenalina, porque les dije anteriormente que la dopamina es muy buena, pero tiene mayores efectos adversos de taquiarritmias. Entonces, noradrenalina, ¿ya? Esto ya en infusión continua, de 1 a 2 ampollas debemos, o sea, 10 miligramos, porque cada ampolla viene de 5 miligramos, se tiene que diluir 2 ampollas, o sea, 10 miligramos en 100 mililitros de solución glucosada al 5%. Y debemos comenzar con 5 mililitros por hora y luego debemos subir de 5 en 5 esta dosis según la respuesta que tenga el paciente. ¿Ya? Esto ya es, ojo, en infusión continua, vasopresores, o sea, ya directo a lo que es los vasos sanguíneos. ¿Ya? Y obviamente ya tenemos que estar viendo, valorando si el paciente ya que se va a ir a UCI, porque en UCI ya el manejo de este paciente que aún tiene síntomas refractarios ya va a ser otro mundo, ¿no? Pero casi similar. Bueno, eso sería básicamente lo que es el tratamiento y el manejo en lo que son los pacientes con anafilaxia. Perfecto, me gustó mucho la guía. Te hago una pregunta sencilla. Tienes un paciente que viene con un cuadro de anafilaxia, ha comido chancho, pescado y trucha, y le han puesto los médicos su dexametasona, clorfenamina por 3 días continuos y está actualmente con prednisona. Le han puesto media ampollita de adrenalina subcutánea en un inicio, el cual ya mejora bastante, pero ya pasan 5 días y sigue con la prednisona. ¿Cuál sería tu tratamiento o la indicación o la recomendación que le puedas dar a este paciente? Que felizmente no han estado una vía aérea artificial. Sí, si ya está con prednisona, o sea, ya con glucocorticoides, y ya está también con adrenalina, o sea, en su casa, y está mejor, entonces la recomendación es pues, evitar el alérgeno, evitar que siga consumiendo o exponiéndose a alérgenos. Bueno, es una muy buena respuesta, pero el paciente jura y rejura que ya no come chancho, pescado ni atún hace desde que le han avisado. Vas a encontrar esto mucho en la práctica profesional. La recomendación es simplemente continuar con el tratamiento y hidratar al paciente, porque necesitas hidratarlo o darle fluidoterapia, no importa agua vía oral, para que este paciente elimine el alergeno a través de la vía renal.
Algo tan sencillo como tomar 2 litros de agua diario puede ser la diferencia entre medicación por largo tiempo o simplemente un par de días de tabletas. Muy buena exposición, felicitaciones. Con eso terminamos el grupo el día de hoy. Un gusto en saludarlos, muchachos. Yo voy a hablar con la delegada por interno, ¿sí? Un gusto en saludarlos. Hasta luego.